Buenas noches, bienvenidos a Día 1. Alejandra, Paco, ¿cómo están? Ray, dale, ¿cómo están? Esta noche queremos hablar con ustedes de algo que normalmente no ven, que es lo que está detrás de las campañas políticas, que es la manera como se manejan las estrategias, se maneja el tipo de discurso, se elaboran los textos, los sound bites para la televisión, para la radio, el vestuario, el maquillaje, el peinado, los movimientos, todo esto que no es fortuito, que es resultado de un estudio que tienen los estrategas, los consultores políticos, consultores de imagen, los que entrenan para que los candidatos y las candidatas se enfrenten a los medios. Y para hablar de este tema, tenemos como invitado esta noche a Felipe Noguera, que es el presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Felipe, ¿cómo estás? Encantado de que estés con nosotros. Igualmente, es un gusto estar acá. Buenas noches. Tú dime, acabo de decir una barbaridad. Un poquito. Un poquito. Sí, pero estamos acostumbrados. Cuéntanos, porque son los estereotipos que se manejan. Cuando se habla de las campañas, no necesariamente de los consultores, sino de las campañas, muchas veces el énfasis está en la forma. Se habla del peinado, del vestido, del discurso, y nada de eso puede realmente funcionar ni ser efectivo si no hay una cuestión de fondo. Y quizás si queremos empezar a hablar de campañas electorales, de campañas de comunicación política, de consultores profesionales, lo primero que vamos a encontrar es que hay una especie de divergencia entre las cuestiones más técnicas y que tienen más experiencia y las ocurrencias. ¿Sí? Hay muchas ocurrencias, las campañas son muy divertidas, ¿no? Son como un jardín ahí con juguetes para niños que no saben cómo jugar con ellos y hay mucha confusión entre lo que es la parte medular, central, el aporte que se puede hacer desde el conocimiento de una campaña, la experiencia de una campaña hacia otra, y simplemente el divertirse con los juguetes nuevos, ¿no? ¿Cuáles son las lógicas que se manejan? Digamos, vivimos, ¿no?, como se dice, en la época de la revolución democrática, ¿no? El mundo se está democratizando. Es lo más importante que va a pasar en nuestras vidas. Es este cambio de un mundo que no era democrático a un mundo democrático. Y está pasando ahora. Y la democracia es complicada. En la democracia el líder tiene que poder vérselas con muchos públicos distintos. Tiene que decir, estas son las ideas centrales, pero se las tengo que explicar a los obreros, a los jóvenes, a los jubilados, a la gente en un foro legal, ¿sí? Y entonces parte del trabajo del líder político es poder hacer estas conexiones. Una de las formas en que se hace esto es tomando el discurso y pasando del discurso al diálogo. Es decir, cuando yo preparo mi discurso para que me lo entienda una audiencia en particular, ya no estoy dando un discurso, estoy dialogando. Porque en ese momento, aunque no se vea que yo los estoy escuchando, si yo hice una encuesta, si hice un estudio, si leí lo que ellos escribieron o dijeron antes, estoy dialogando. A sus puntos. Sí. ¿Eso es para ti el cambio de la democracia representativa a la democracia participativa? Leí un texto, una entrevista que te hicieron, creo que en Ecuador, y hablabas muy enfáticamente sobre eso. Sí, cuando vamos a los modelos teóricos, democracia representativa, democracia directa, lo que nos encontramos es que los mecanismos de democracia directa que renacen, ¿no?, después de muchos miles de años, renacen en Estados Unidos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y renacen hace unos 20 años en América Latina, etcétera, empiezan a ser utilizados no realmente en la forma en que fueron pensados originalmente los mecanismos de democracia directa, que es una manera de, a través de plebiscitos, referéndums, etcétera, revocatorias, poner un control, sino que empiezan a aparecer como una manera de ejercer un mayor poder y de más bien de quitar los controles republicanos. ¿Es más como un mecanismo de manipulación a través de... Te voy a decir un poco lo que quieres oír. Sí, de alguna manera hacer eso. Puede ser algo de eso, pero justamente había un gran pensador argentino que murió hace unos meses, Guillermo O'Donnell, que él acuñó el término, y aquí los cientistas políticos me corregirán, democracia delegativa. Y la democracia delegativa es, para mí, señala que para que haya democracia los ciudadanos tenemos que participar de ella. Si no, se la estamos delegando, no a nuestros representantes, sino a estos delegados que van y hacen lo que se les da la gana. Y entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de reconstruir esto? ¿El representante, que debe ser un buen representante pese a que el ciudadano no participa, o el ciudadano que tiene que encontrar nuevas formas de participación? De 10 años que no ha terminado, ¿eh? No, bueno, no tiene por qué está cobrando mucha fuerza. Participemos de ello. Exactamente. Me llama la atención
Tú eres argentino. Una de las dos personas que son responsables de imagen, discurso, en consultoría, particularmente el experto de Andrés Manuel López Obrador, es un uruguayo, Luis Costa Bonino. Una persona que está con Enrique Peña Nieto desde que era candidato a gobernador es peruano, Javier Massa. Son sudamericanos que tienen... la escuela sudamericana, ¿qué es lo que ha desarrollado en términos de marketing político, de consultoría política? Sí. ¿O es simplemente una coincidencia? Yo no diría que hay una escuela sudamericana. Costa Bonino se muestra más en una influencia francesa que de sus estudios en Francia. Y Javier Massa hace años que vive en Miami y es más una influencia norteamericana. Yo creo que cuando empezamos a hablar de consultores y de consultoría política, lo que nos encontramos en el mundo es una gran cantidad de gente que ejerce la consultoría política en dos grandes ramas, ¿no? Consultoría y aspectos técnicos, ¿no? El que sabe más de estrategia, tiene más experiencia, etcétera, y el que sabe de redes sociales, encuestas, producción publicitaria, etcétera. Son dos grandes ramas. La mayoría de estas personas trabajan en sus propios países y se conocen y participan mucho, por ejemplo, a través de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Si ustedes vienen, y están todos, por supuesto, invitados, nuestra reunión anual es ahora en noviembre en Nueva York, 2 días después de las elecciones en Estados Unidos. De la gente que está ahí, si bien todos son consultores internacionales, la mayoría trabaja en sus países y utiliza reuniones, conferencias, etcétera, para ver lo que está pasando en el resto del mundo. Ahora, hay algunas personas que sí trabajan de un país a otro, ¿sí? Entonces es un fenómeno bastante complejo. Hay muchísimos y muy buenos mexicanos que uno se los encuentra en París, en Buenos Aires, en Quito, en Washington, en Miami, en muchas de estas actividades. Y yo creo que tanto trae a una elección o a un proceso electoral como el mexicano que va, mira lo que está pasando en el mundo, dice esto me sirve, esto no me sirve, esto lo puedo mejorar, este error no lo voy a cometer, y que lo trae aquí como algún extranjero que también trae parte de esa mezcla. ¿Cuál ¿no? es el nivel de responsabilidad que tiene un consultor político? Tú hablaste de un proceso de democratización, eso implica ciertos valores públicos, valores morales, ¿no? Incluso una forma de ver el gobierno, la relación del ciudadano con el gobierno. ¿Qué nivel de responsabilidad tiene un consultor? Porque pues aquí, digo, tú bien sabes que hay experiencias de todas, ¿no? Hay campañas negativas, campañas que dejan sociedades divididas, campañas que promueven la participación de la gente. Tú hablaste primero de un aspecto muy positivo, pero también está el otro, ¿no? Y estamos hablando del mismo grupo de consultores. ¿Qué responsabilidad dirías esa parte? ¿No? Yo soy profesor de estrategia. Y uno de los temas en los cuales me gusta detenerme en la estrategia son los objetivos. Muchas veces la gente va muy rápido a las estrategias, a cómo voy a conseguir el objetivo y se olvida de decir cuáles son los objetivos. Y a veces pues, dicen, no, pero son muy obvios, quiero ganar la presidencia o la mayoría de la Cámara de Diputados o la gobernación o lo que sea. Pero yendo al fondo de la pregunta de Paco, a mí me gusta hablar de la sacralización de los objetivos. El adquirir un conocimiento, y no solo un conocimiento de consultoría política, un médico que aprende medicina, un farmacéutico que manipula sustancias, tiene por lo tanto una responsabilidad porque adquiere un poder. Si ese poder no se pone al servicio de un objetivo superior, ese poder tiende a corromper al individuo. O sea, no lo digo yo, lo dice Lord Acton, o sea, el poder corrompe. Hay gente en la consultoría política que si no se toma el tiempo, y en la política en general, de decir ¿para qué estoy haciendo? ¿Para qué fin superior? El poder los va a corromper. Creo que no es solo los consultores, son los políticos también. Y creo que en la medida que, y aquí ya me pongo la casaca de la asociación, cuando nos reunimos los consultores políticos, entre otras cosas, hay muchos jóvenes, algunas de estas entidades o de estas actividades tienen un masterclass y cosas por el estilo. Creo que es importante que la gente que se aproxima a esto tome conciencia de que debe sacralizar sus objetivos, porque estamos jugando con fuerzas muy poderosas y se corre el riesgo de ser aprendiz de brujo. A ver, Felipe, en esta misma línea de lo que decía Paco, hace
creo que un mes o un par de meses, Francisco Labastida, que fue candidato a la presidencia por el PRI en el 2000 y fue el primer candidato priista que pierde la presidencia, dijo: yo me equivoqué durante mi campaña porque le hice demasiado caso a mis asesores. No seguí mi instinto y por eso la perdí. O fue uno de los factores que me llevó a cometer errores particularmente graves, como sus posturas en el debate, etcétera y demás. ¿Qué le dirías a Francisco? O sea, ¿cómo podemos leer? Digo, él sí se está quitando, quitando la culpa. Pero ¿qué puede haber pasado ahí? En ánimo de entender cómo funciona la relación consultor-candidato. Eran consultores gringos, por eso. Primero le diría que... No, que se equivocó de geografía. ¿Qué se puede responder, Felipe? Y claro, y seguro no pertenecían a la asociación. Y no estaban en aquí está mi tarjeta. Primero le diría que busque un tema más original, porque claro... un poco en broma y un poco en serio, nosotros muchas veces decimos que uno de los roles de los consultores es que nos echen la culpa, ¿no? Las famosas etapas del duelo, una pérdida en una elección es como una muerte prácticamente. 12 años siempre más tarde. Hay duelos muy largos, yo conozco señoras que viven de negro mucho tiempo, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la anécdota que tú relatas refleja un tema más interesante, y es la campaña y todo el proceso de campaña como ensayo general. Hay dos campañas. Hay una campaña formal, donde yo digo, bueno, estas son mis propuestas, voy a hablar de seguridad, de empleo, de relaciones exteriores, qué sé yo, y se lo voy a decir de esta manera a los jóvenes, porque mi propuesta es mejor que la de él. ¿Tienes que tener un mensaje? Perdón. Pero lo que quiero decir es que ese es de alguna manera el aparataje formal y racional. Okay. En realidad, lo más importante de la campaña es que el lector, la electora, ¿sí?, está viendo al candidato en una especie de ensayo general. Lo ve elegir a sus colaboradores. ¿Elige bien? ¿Elige mal? ¿Cómo será su gabinete? Lo ve tomar decisiones. ¿Duda? ¿Decide? ¿Cómo será cuando es presidente? Lo ve manejar una crisis. ¿Cómo será cuando hay una crisis? ¿Sí? Pone a su familia en la campaña, va a ser nepotista. Hace una campaña moderna, va a ser un presidente moderno. O sea, el concepto que algunos dicen, la campaña es el mensaje, ¿sí? Mientras estamos haciendo campaña, tratando de decir A, B o C, en realidad estamos transmitiendo nuestras cualidades de liderazgo, de capacidad de toma de decisiones, de todas estas cosas que de alguna manera la gente considera que son importantes. Entonces, vuelvo al ejemplo que tú das. Cuando alguien viene y se queja, es como cuando viene un jugador de fútbol y dice, no, es porque el encargado no lavó bien la camiseta o qué sé yo. Uno dice, no, mira, la gente, una de las cosas que quiere de un líder es que se haga cargo y que acepte sus responsabilidades. Entonces, más allá de que pueda tener razón en lo que dice, no me parece que es un argumento de alguna manera... Porque finalmente él delegó, fue su decisión. Su decisión en todo caso hubiera tenido que ser cambiar de asesores en su momento, lo que sea. Déjame buscar algo didáctico. Tú puedes hacer una anatomía, o sea, ¿qué es lo que hacen? Una anatomía de la persona que busca un puesto de elección popular. ¿Cómo se empieza a construir un candidato? ¿Una anatomía de la sociedad? O una candidata. O sea, ¿cuáles son las cosas que hay que ver, que se ve, qué es lo que se potencia, qué es lo que no, en qué momento deciden, tenemos que hacer una campaña de contraste, tenemos que hacer una campaña muy fuerte en contra? Hay dos casos, ¿no? Un caso es, el más común, es que cuando uno lo llaman, cuando ya no hay muchos lujos, se puede hacer, es como que a uno lo llaman, no sé... Vamos para validar lo que ya existe. La comida ya está media cocinada y medio mal y hay que arreglarla un poco, y bueno, ahí se hace lo que puede. Eso es bastante común, no es que, vamos a inventar el candidato... O sea, ya creció, ya no usa pantalón corto, ¿no? Es cuando entras a la mitad. Si se puede empezar desde el principio, la verdad es que hoy el mundo está lleno de oportunidades, oportunidades de capacitación, de aprendizaje. Todos los meses hay una elección interesante como para ir a observarla, ir a aprender. Tenemos líderes súper interesantes. Yo soy un gran admirador de Gandhi y sin embargo en nuestra vida está Mandela y ahora está, ¿cómo se llama? Aung San Suu. La admiro, pero no sé decir su nombre. Myanmar, ¿no? Myanmar, perdón. Eso sí lo sé. Entonces, yo creo que tenemos una abundancia de alguna manera. Tenemos una cantidad de medios a nuestra disposición. Las encuestas, los estudios de opinión pública. Tú hablas ahorita, viste unos ejemplos de líderes naturales. Correcto. Pero no
No hay muchos creados. líderes No naturales, ¿no? Para mí, el principal o uno de los principales problemas, y volvemos a lo de la democracia delegativa o participativa, no son los líderes, son los ciudadanos. Si yo tuviera que decir cómo explico la situación en que están países como Bolivia o Venezuela, Nicaragua, Argentina, que tienen líderes muy, muy facciosos, digamos, y que de alguna manera se está desdibujando la institucionalidad republicana, es tan responsable la ausencia de oposición y la ausencia de participación ciudadana como lo que haga el propio líder. Uno de los problemas o de las tentaciones de la política, como es una política mediática y hay publicidad y hay imágenes del líder, nos parece que todo es acerca del líder. Y de repente el candidato, el líder es importante, pero todo lo que está pasando a su alrededor, la participación de los otros, la organización y todo esto también es muy importante. En esta parte, Felipe, ¿cuál sería tu diagnóstico hoy de México? Pensando en esto que creo que los ves como actores. ¿Cuál es el estado de los ciudadanos? ¿Cuál es el estado de nuestro liderazgo? Y aún mejor, ¿cómo ves la consultoría? Porque en estas cosas que están interactuando, ¿cómo dirías? Ahorita hiciste una clasificación de 3 países, 4. ¿Cómo ves México? Sí, obviamente yo no vengo a México a decirles a los mexicanos cómo es México. Ustedes saben eso mejor que... Bueno, pero no, la vista desde fuera, Realmente lo que nos hemos dedicado es a decir lo que no es México. Y lo demás ya para... No, más está la visión de fuera. Yo veo en América Latina en general dos corrientes muy marcadas. Una más institucionalista de países como Uruguay, Chile, hasta cierto punto Brasil, crecientemente Colombia, Costa Rica, quizás... instituciones. Que hay instituciones, ¿sí? Y luego veo países donde estas instituciones en algún momento implotaron. Los que más claramente implotaron fueron los partidos políticos, pero hubo otro tipo de implosiones, la justicia, por ejemplo, Venezuela. el Poder Judicial. Entonces tenés Venezuela, Bolivia, quizás Paraguay, Argentina, Ecuador. Y hay algunos países que no me queda muy claro, que me parece que todavía están... Implotó la mitad. Entre implotando y explotando. Yo veo a México un poco desde mi ignorancia y desde lejos más cerca de los institucionales. Yo llego a México y veo que la gente se queja de los partidos políticos y los critica. Y yo digo, qué suerte que tienen de tenerlos, y de que tienen primarias, y tienen instituciones, y tienen presidentes, y se eligen. Y, digamos, la institucionalidad es muy importante y es muy difícil recuperarla cuando se pierde. Es mejor tratar de sanarla, de recuperarla si tiene un problema. La tentación, como fue hace 10 años en Argentina, el famoso que se vayan todos, el problema es que se quedaron todos los individuos, pero se fueron todas las instituciones. Y eso es gravísimo. Exactamente. Entonces, yo a México lo veo, por supuesto, más con gran cariño, y un país que me encanta, incomprensible, complejísimo, digamos. Hay tantos Méxicos que uno dice, bueno, apenitas estoy empezando a ver al club. Un poquito, ¿no? Felipe, para un buen consultor, ahora sí que descarto de antemano a los malos, ¿qué tan importante es el dinero? O sea, la cantidad de dinero que tengas en una campaña. Uno de los primeros dichos que yo le escuché a un norteamericano, así viejo lobo de mar, fue decir, nunca trabajes para un candidato que no está dispuesto a conseguir el dinero necesario para la campaña, digamos. La verdad es que se necesitan recursos para hacer política. Hay un libro muy bueno que se llama La campaña permanente revisitada, no sé cómo sería en castellano, en castellano, donde dice como en el año 80, cuando se escribe el libro La campaña permanente, se escribe como una especie de denuncia. No puede ser que siempre estemos en campaña. Cuando se escribe la campaña permanente revisitada en el año 2000, dice, no, miren, no discutamos más. La política consiste de una campaña permanente, pero tiene estas, creo que eran 6 características. Y una de las características es, se necesitan recursos para hacer política. No se puede hacer política sin recursos, ¿sí? Esto es algo que hay que aceptar. Ahora, ¿cómo se obtienen? Yo creo que gran parte de la historia institucional de la política moderna, si vamos al caso clásico, ¿no? Watergate en Estados Unidos, el surgimiento del FEC, de los PACs, después la próxima crisis, McCain-Feingold, o sea, en distintos países podemos ir viendo cómo el tema del financiamiento de la política ha sido un tema, o tenemos el ejemplo alemán. No es un vicio, es un problema en el sentido científico, ¿sí? Es una cantidad de cosas que hay que abordarlas y hay que solucionarlas. Yo creo que una de las peores cosas que se puede hacer es decir, hay que hacer política
sin dinero, porque la política se va a seguir haciendo con dinero, pero se va a hacer entonces con otros. Y digamos, hay países donde se ha visto cómo va funcionando eso. Entonces, lo primero que hay que hacer en el tema relación, campañas, dinero, es aceptar que es una realidad. Y después decir, miren, yo no conozco ninguna solución perfecta. Una vez me sentaron hace unos años con este señor Pintos Duszczynski, un inglés, gran catedrático de Oxford sobre este tema, y la verdad que lo que me dijo a mí tampoco me convenció, pero él me dice, mira, después de todos mis años de analizar esto y esto, mi conclusión es que lo que funciona es poner topes a los gastos y no a los ingresos, porque los gastos se pueden controlar, los ingresos no. Esa era su gran conclusión. Aportación. Me parece muy, muy valioso, pero me parece que hay que seguir trabajando sobre ese tema y quizás no hay una solución única. Tú has mencionado, yo quisiera juntar dos cosas que tú dijiste. Tú planteaste que no es únicamente el candidato y luego hablaste de instituciones y de partidos. O sea, tú le das un enorme valor a la organización política en torno a un candidato. Es decir, si un candidato no tiene esta organización, pues quién sabe cómo le vaya. Pero si tiene una buena organización, pues cuando menos va a ser una campaña competitiva. ¿Es correcta esta apreciación? Más aún, yo diría que ese razonamiento no solo se aplica a la campaña, sino que se aplica al gobierno. Porque los partidos políticos son muy útiles para para hacer oposición de una manera, a su vez, digamos, institucional, positiva para el país y también positiva para el que está haciendo oposición y para que lo pueda construir. Entonces, la institucionalidad es útil, no es simplemente, ay, qué bonito tengo institucionalidad, es una cosa buena que le da valor a la sociedad. Cuando se llega al gobierno sin institucionalidad, muchas veces hemos visto como bolas de nieve donde cada vez para poder seguir gobernando hay que depredar aún más la institucionalidad. Y desgraciadamente yo creo que eso lo estamos viendo en algunos países. Y me parece, insisto, que cuando miro México y veo las instituciones de México, que se podrán, como todas, criticar más o menos, digo, aquí hay algo muy valioso. Felipe, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Felipe. Esta semana también sucedió algo con este movimiento, incipiente movimiento estudiantil de Yo Soy el 132. No es textual lo que estoy diciendo, pero hoy no es mi noche para hablar de cosas textuales. De cualquier manera, lo importante, Yo soy 132. Lo importante no es esto, sino el tipo de organización. Y sobre todo, lo que está sucediendo, Paco, que me da la impresión de que nos emocionamos demasiado pronto con una explosión juvenil y que esta semana ha sido como anticlimática, como un poco decepcionante sobre... Se radicalizó mucho, ¿no? Yo creo que la postura, digamos... Se radicalizó o se abrió tanto que se dispersó. Se dispersó. Y que es un movimiento que no acaba de centrar o no acabamos de saber dónde va a estar el impacto, porque finalmente esta emoción llegó por la consecuencia que podría tener. Ahora, pero también, ¿no crees, Paco, que hay un problema típico de nuestra sociedad de que no vemos cuál es nuestro contexto y dimensión? ¿Y cuál es el tamaño del movimiento? Eso exactamente voy, porque esta parte juvenil universitaria de nuevos votantes, pues ¿cuánto representan en el electorado? Los números son importantes aquí y ver de qué manera puede impactar esto. Primero hay que decir que este segmento 18-24 representa 17.6 del electorado. Si lo cerramos a grandes números, 20%. 1 de cada 5 votantes pertenece a este segmento. Luego son universitarios, ¿no? Su mayoría, eso representa el 10% del país en general. Multiplicado ese segmento de universitarios por este segmento de edad, tenemos que representar entre 2 y 3% el tamaño ampliado de todo este movimiento. Entonces, el argumento, por separar los efectos que puede tener esto, no puede ser que el tamaño de este electorado es el que puede cambiar una elección. Por eso deberemos de preocuparnos por el efecto mediático, por la coherencia de su agenda, por la coherencia de sus objetivos. Para que realmente generen un contagio, ¿no? Porque finalmente creo que a diferencia de lo que se cree, el contagio no va a ser sobre su segmento. No, es Va a ser uno colectivo sobre probablemente gente más informada, más escolarizada, gente que le interesa ver qué está pasando. ¿no? Más interesada en una agenda más específica también. Así es. Y menos dispersa. Pero además yo creo que pasó una cosa, a mí me sorprendió mucho, la verdad.
cuando se hace la separación de los Yo Soy 132 y TAM, que dicen, yo sí voy con el movimiento y con la democratización de medios, pero no voy con estar en contra de Enrique Peña Nieto. No soy partidista, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, digamos, el movimiento empieza por una crítica a una forma de operar de Enrique Peña Nieto. Digamos, toda esta historia de la democratización de medios viene en torno a cómo se estaba manejando la campaña. Claramente no tenían a Felipe que les explicara de qué se trata el tema. Pero, digamos, se vuelve, más que el tema partidista y el impacto en no votes a favor de fulano, sutano, es todo lo que representaba esa campaña. Y eso se rompió, que yo creo que era el eje. Nada más ahí es el eje que lo prendió. Lo que creo que es que entraron en un dilema clásico. ¿Vas largo o corto plazo? Si van y dicen que este es un tema de candidatos, se acaba el 1 de julio. Así es. Si la agenda es más larga y vamos contra la democratización de medios, esta agenda dura. Yo creo que es un pero dilema. El tema sí es la al mismo tiempo es democratización. que si estás planteando temas como estamos contra los transgénicos, vamos a estar en apoyo solidario con los estudiantes en Quebec, es decir, abres tanto la agenda que se realmente pierdes consistencia, ¿no? Sí, yo creo se que sí dispersa. hay un error táctico Y de hecho no haber el enfocado primer en dos o objetivo tres ya era temas. bastante complejo y sofisticado para un elector promedio. Oye, Democratizar y los él estaba medios, muy ¿no? bien mientras fuera uno, ¿no? Veremos Claro. esta semana de cualquier manera cómo avanza, cómo evoluciona, si es que evoluciona. Y también vamos a tener el lunes, después de esta semana de marchas de maestros en varias partes del país, se da la prueba enlace en la educación básica, que va a ser muy interesante por este tipo de calificación a los estudiantes y porque al próximo mes viene también la evaluación universal de los maestros, que es un tema que ha enfrentado mucho el sindicato con las instituciones y con las autoridades. Si es que lo logran, para como esté La universal, sí. Bueno, y el martes se cumplen 3 años del incendio de la guardería ABC. Hay muchas quejas todavía sobre el tipo de solución que se ha dado al tema. Hay muchas familias que siguen molestas. Sigue habiendo en Sonora muchísima atención con el tema y a nivel nacional sobre cómo se ha tratado, las reacciones del IMSS, la reacción del Congreso en torno a la ley de subrogación de guarderías, etcétera. Entonces todavía, digamos, es un tema políticamente fuerte, sobre todo en medio de campañas electorales. Así es. Y sin duda el día que estamos más esperando es el 10 de junio. 10 de junio, próximo debate presidencial, segundo debate en Guadalajara, en una circunstancia particular. De hecho, me llama la atención, 10 de junio es una fecha emblemática para los estudiantes, a la mitad de un movimiento estudiantil, y en Guadalajara que acaba de tener una marcha relativamente grande. Yo creo que es probable que el ambiente que se crea en el debate vaya más allá que el propio debate, a diferencia de lo que fue el primero. Aunque no se han realmente aprovechado las coyunturas, ¿verdad? Así es. De cualquier manera, la prueba universal no es el próximo mes, es en junio, en la tercera semana de junio. Pues buenas noches Alejandra, Paco, muy buenas noches. Los esperamos aquí el próximo domingo en día 1.